Qué momento particular este 2024. Apple se encuentra en medio de un terremoto, absolutamente sacudido gracias a las decisiones que lo forzaron a determinados cambios que probablemente sean la raíz de la esencia de su ADN. Es más, en este episodio intentaremos identificar ese código genético que hizo que esta empresa se convierta en una de las más valiosas de la historia. Y tal vez por esas mismas decisiones que ahora están forzados a cambiar, los compradores los eligieron. Por lo tanto, nos vamos a despojar de todo preconcepto tratando de identificar los motivos por los cuales se volvió un líder, pero también toda la idea, la filosofía, la misión, la visión por la cual Apple es Apple o tal vez Apple era Apple. Por lo tanto, comencemos. Pero vamos a comenzar dándote las reglas de este episodio, porque no importa si sos hater o fanboy, vamos a tratar de identificar los motivos que en este momento están cambiando a la fuerza por factores exógenos, no solamente por estados, sino también por metaestados, el caso de la Unión Europea, pero claramente todas estas regulaciones van a llegar a los Estados Unidos antes que tarde. Entonces, ¿podemos identificar qué convierte a Apple en Apple? En esa misma búsqueda que están todos los grandes. Hay que sacar como si fuera una persecución específica contra Apple. La verdad que Microsoft, fíjate esta noticia, tuvo que adaptar absolutamente todo. Esta otra noticia también muestra lo mismo. Evidentemente los grandes están requiriendo adaptarse por decisiones de los estados. Ahora, esos estados o esas uniones de estados, ¿qué persiguen? ¿Cuál sería el objetivo? Buscar mejorar las experiencias para sus propios habitantes, porque claramente esas decisiones se aplican en su territorio. Ese es el motivo por el cual hoy en 17.4 tenemos comportamientos diferentes en el resto del mundo que la Unión Europea específicamente. Sin embargo, no siempre obtienen el resultado que esperan estas decisiones y estas regulaciones, y muchas veces obtienen incluso el resultado opuesto. Entonces, vamos a tratar de identificar y analizar cuáles son los motivos y las decisiones originales por las que Apple había tomado algunos parámetros que ahora se ven forzados a cambiar. Esto es independiente de las opiniones particulares o subjetivas. Esto es, las decisiones originales, absolutas y soberanas de una empresa que, hay que reconocer, los consumidores adoptaron y aceptaron, porque Apple no era que había bajado de ventas previo a estos cambios y regulaciones, sino que los consumidores seguían comprando los productos a pesar de esas condiciones. Entonces, ¿qué era lo que hacía que fuera tan imperioso ese cambio? Que tal vez torció el rumbo de la empresa, eliminándole su origen, su visión e incluso su misión. Por lo tanto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿está bien que los estados obliguen a cambiar a las empresas? ¿Está bien que cambien la visión filosófica por la cual tomaron esas decisiones oportunamente? Lo cual es totalmente independiente de lo que yo pienso subjetivamente, porque tenés que tener en cuenta, esta área se llama la mirada crítica y yo soy muy crítico de las decisiones de Apple. Todos los que ven mis episodios saben que yo combatía esas cosas, pero mi idea original era que Apple tomara y decidiera para mejorar, no que tal vez lo forzaran. O sea, mi objetivo no era que lo obligaran a tomar esas decisiones. Yo hubiera preferido que Apple decidiera por dar una mejora. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es te voy a dar algunos ejemplos para que entiendas cómo lo ve Apple y cómo resultaron después de la regulación. Comenzando por el primero, y vamos a hacer un poco de historia. El puerto de 30 pines apareció originalmente en los iPods. A partir de ese tipo de conexión podíamos obtener un montón de beneficios. Empezó a crecer el ecosistema de unidades que soportaban el conector de 30 pines, como sistemas de sonido, sistemas de conexiones y sistemas que permitían una mejor experiencia del usuario. Vos llegabas con tu iPod, lo conectabas y tenías un sistema de sonido muy atractivo que entraba dentro de la visión filosófica que tiene Apple de los sistemas de sonido. En ese contexto presentaron primero el iPhone y luego el iPad. En ambos casos y en las primeras generaciones adoptaron el mismo conector, el conector de 30 pines. Una decisión absolutamente lógica para que no pierdas tu ecosistema actual. De hecho, la montura iba perfecta para que las unidades que tenían iPod tuvieran este iPod mejorado, que además era teléfono y un navegador internet. De hecho, así es como lo presentó Apple. Luego, los requerimientos de mercado hicieron que necesitaran más conexiones y de mejor calidad. Por lo tanto, adoptaron
un modelo propietario de conexión basado originalmente en USB 2.0 que se llamó Lightning. Y debemos reconocer que en el momento del lanzamiento, en el que estamos viendo ahora, en el que Phil Schilly hablaba de cómo habían mejorado, representó una mejora. Fue muy bueno. En mi opinión subjetiva, por eso hago un paréntesis y te lo digo, demoraron demasiado en actualizar en relación a sus propias decisiones del resto del ecosistema. Pero en contrapartida, en cada uno de los eventos, como por ejemplo este, en el que podemos ver que le mostraron los dos conectores y ellos lo defendían y daban su punto de vista diciendo hay un montón de gente que tiene muchas unidades de ecosistema. En contrapartida otros dicen, está bien, eliminaste los cargadores, eliminaste el puerto jack, eliminaste tantas cosas y no te preocupó, ¿por qué no actualizás a un puerto nuevo? Y no lo hicieron hasta que aparentemente llegó la regulación de la Unión Europea por el requerimiento de que adoptaran un puerto compatible con el resto de la industria. Lo cual es, y digo aparentemente, subjetivo, porque Apple lo hizo en 2023, sin embargo todavía no venció la limitación de la Unión Europea. Lo hicieron más de un año y medio antes. La regulación vence en diciembre del 2024 y sin embargo Apple hizo más. Fue una milla extra y te presentó mejores conectividades, soporte de grabación en disco rígido externo. Por lo tanto, la pregunta correcta es: ¿Apple necesitaba que los estados o metaestados lo obligaran a ese cambio si podía hacerlo y el resto del ecosistema lo tenía? ¿Por qué lo demoraron tanto? Es como si uno desde afuera pareciera que ahora se encapricharon. Es como esos nenes que no quieren soltar el juguete a pesar de que no quieren jugar con ese juguete. El puerto ya era obsoleto, ya era lento y era un puerto no poderoso. De hecho, a partir del momento que lo cambiaron, toda su estrategia apuntaba al opuesto que hablaban así exactamente un lanzamiento. El 13 Pro Max, el 14 Pro Max, el 15 Pro Max son conexiones diferentes con estrategias de comunicación diferentes. Por lo tanto, sí fue una obligación o fue una decisión previa que justo coincidió porque la obligación todavía ni siquiera entró en vigencia. Ya lo veremos. Así que para seguir este razonamiento te voy a dar otro ejemplo. Desde el momento en el que Steve Jobs empezó a presentar cada uno de los productos de Apple, hablaba de la simpleza y de una experiencia unificada transparente para el usuario. Lo más fácil posible. Y dentro de la facilidad empezaron a aplicar una política de backups y una política de resguardo de tus fotografías en iCloud, brindándote 5 GB de almacenamiento gratuito con la compra de tu unidad y perteneciendo al ecosistema, lo cual era un montón cuando salió, porque las fotos pesaban menos, porque los contenidos pesaban menos y porque la gente no estaba acostumbrada a guardar la información en la nube. Lo que pasa es que oportunamente con el encarecimiento de las unidades y con el crecimiento de las potencias técnicas, las fotos empezaban a pesar más, por lo tanto esos 5 GB empezaban a representar menos cantidad de fotos y menos cantidad de archivos, y Apple no lo adaptó. Y tampoco facilitó la experiencia de un almacenamiento independiente para el resto de las unidades. Por ejemplo, OneDrive de Microsoft, Dropbox o incluso Drive de Google, entre otros, hay un montón. Pero si ellos te hicieran una experiencia simplificada en la que vos pagás el servicio que querés y le pones simplemente, mira, a mí me gustaría que sea así. De hecho, al principio, la obligación de tener una cuenta con Apple ID era @iCloud. La realidad es que muchas situaciones evolucionan. Sin embargo, en este momento, una vez más, Apple se encuentra ante un juicio por los 5 GB de storage, es decir, de almacenamiento en la nube, y la obligación de facilitarle a la competencia para que lo haga. Pero esto tal vez desvirtuaría el concepto de la libertad y de la estabilidad. Apple se hace responsable del almacenamiento y de la protección. Entonces, si vos almacenás en otro lugar y luego restaurás, existe la potencial posibilidad de que A, se pierda la información y B, que entre algún virus en el ciclo de subida y bajada de los archivos, lo cual dudo mucho que suceda, pero también entiendo que Apple tenía la filosofía de proteger y defender la seguridad e integridad de los archivos y de los usuarios. Por lo tanto, esas decisiones en el ADN filosófico de Apple de mantener la simpleza y de mantener la seguridad tenían sentido. Otro ejemplo claro es la posibilidad de instalar. Ellos dicen, todas las aplicaciones que están en el App Store las hemos filtrado y protegido. Y si sucede algo, nos hacemos responsables, como ha
pasado en reiteradas oportunidades. Entonces, ellos, en contrapartida de la libertad que tiene Android, pero la potencialidad problemática de instalar aplicaciones falsas, de perder información, de corromper datos, lo que decía Apple es: nosotros te brindamos una experiencia cerrada, lo que se llama jardín protegido, pero te aseguramos lo mejor, no tenés virus, no tenés un montón de situaciones, lo cual tampoco era del todo cierto. Sin embargo, trataban de defender esa cuestión de protección, acompañamiento, seguimiento y cuidado. Entonces, obviamente, la Unión Europea, con la Ley de Mercados Digitales, lo que hizo es obligarlos a abrir, obligarlos a instalar, obligarlos a hacer esos cambios. El último ejemplo que te voy a dar, que me parece la clave: Apple quiere apuntar a la simpleza y a la forma más pura de conexión con la menor cantidad de intermediación. Eso lo dijo absolutamente en todas las conferencias Steve Jobs. Hoy, la Unión Europea obligó que cuando vas a utilizar el navegador por primera vez te sale un menú en el que tenés que elegir otro navegador, podés elegir Safari e instalarlo, un proceso previo a poder disfrutar de los contenidos. Entonces, Apple tenía una visión, o sea, yo quiero que entre y empiece a navegar, y de última te podías instalar un navegador en cualquier momento. De hecho, yo no usé Safari la mayoría de las veces en mi iPhone, sino que uso Chrome o uso otros navegadores, tampoco era tan grave. Sin embargo, estas obligaciones afectaron la visión que tiene Apple de la experiencia que quiere brindar. Y el objetivo es este, para que se entienda. Independiente de las decisiones, que solo para que quede claro y que se los recuerdo, yo las criticaba, o sea, yo pedía más libertad de parte de Apple, pero me hubiera gustado que la haga Apple, que la decida, que ellos digan: nosotros lo queremos hacer porque creemos en esto. Es como si vos ponés un restaurante y baja un estado y te dice: yo te obligo a decidir el tipo de comida que va a haber, exclusivamente. Pero nuestro restaurante hace mariscos de esta manera, hace esto, no importa. La experiencia que vos quieras brindar no importa, pero yo quiero poner platos de metal. No, son de cerámica porque el resto de los restaurantes de esta zona, todos los platos son de cerámica. Pero ¿en qué me puedo diferenciar? No te podés diferenciar. Entonces, la visión de este episodio, que quiero que me pongas en los comentarios, es: ¿está bien que no le permitan diferenciar? Porque después de todo, la libertad la tienen los consumidores. Simplemente no compres productos de Apple. O sea, es tan simple como eso. ¿Necesita un Estado meterse y decirle: no, tenés que poner este puerto? Si no compartís el puerto, no lo compres. O sea, ya tenés la libertad de hacerlo y de castigar a una empresa si las decisiones te afectan. No compres. Sin embargo, la gente lo seguía comprando. Entonces, poneme en los comentarios qué opinas. Y de paso, si te gustó este episodio de razonamiento filosófico del ADN y cómo Apple está siendo obligada a cambiarlo, bueno, danos un like, suscríbete, y tenés que saber que tenemos una comunidad activa, la Manzana Mordida Plus. De hecho, en este momento estamos regalando un sistema de entretenimiento, un Apple TV 4K, la última versión con conexión cableada, y 2 HomePod Mini para una experiencia estéreo. Todo el combo puede ser tuyo. Además, tenemos cursos, un Telegram para todas tus consultas y un podcast semanal exclusivo para todos nuestros suscriptores VIPs. Toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.